Gloria a Dios. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder saludarlos y poder estarnos todos juntos gozando de lo que el Señor pues tiene para nosotros en esta mañana. Quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan en esta mañana, nos honran con su presencia. Sean bienvenidos. Son los esposos Murga, Murga es usted. Montúfar Murga, doble M. Eso. Sean bienvenidos, esta es su casa. Y pues todos ustedes también sean muy bienvenidos. Cuando estábamos en administración, a ver, ¿quién se recuerda cuál fue la palabra que el Señor dio a través de la pastora? Hoy. ¿Cómo? Uno a la vez. Un manto, muy bien, Jackie. Un manto de misericordia. Gloria a Dios. Fíjense, mi amado hermano, que cuando estábamos en adoración, el Señor me puso el sentir de irme hacia atrás para cerrar el lugar, espiritualmente hablando, porque el Señor iba a colocar un manto, sin saber que obviamente era el manto de misericordia. Entonces, mis amados hermanos, pareciera que la palabra que da el Señor a veces como que es producto de una emoción o motivación humana. Yo le quiero decir en esta mañana que no es así. Cuando el Señor habla, Él se hace sentir y deja claro que es su manifestación. Y es para nosotros un verdadero privilegio, mis amados hermanos, estar expuestos a la misericordia, aunque es una operación de doble filo, porque nos compromete. Porque habiendo sido cubiertos con un manto de misericordia, como dijo el Señor, es un manto de protección que el enemigo había estado persiguiendo, ha estado pidiendo. Hace 15 días el Señor habló de espíritus de tormento. La semana pasada el Señor habló también de los angustiadores que operan en el pozo cenagoso de la desesperación. Y entonces, mis amados hermanos, el compromiso de nosotros es agarrar lo que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para poder cambiar. Pero no es el Señor el que nos va a cambiar, sino que somos nosotros los que tenemos que hacer estas acciones de cambio. Amén. Y en función a eso, el Señor, pues en esta semana me dio un tema bastante tortuoso para terminarlo. Es pan caliente de las 4 de la mañana del día de hoy. Pero así es cuando el Señor nos muestra algo. Y el Señor hoy nos quiere hablar acerca del proceso de adiestramiento de nuestra mente. Como todo lo que el Señor crea en nosotros, mis amados hermanos, está sujeto a una administración, está sujeto a un constante proceso de instrucción, ¿verdad? Para que nosotros podamos ejecutar en lo que el Señor nos ha dado y estamos sometiendo a esa instrucción, para que nosotros le podamos dar un perfecto uso, un uso adecuado. Y dentro de todas estas cosas que necesitan ser instruidos, mis amados hermanos, nuestra mente necesita ser sometida a un proceso de instrucción, a un proceso de evolución. Porque si nosotros no nos sometemos a ese proceso de instrucción que nos va a causar evolución, vamos a caer en una involución, mis amados hermanos, donde el enemigo va a estar a merced de nosotros. Y usted intelectualmente podrá decir, mi mente no necesita instrucción. Ya con el conocimiento que yo tengo adquirido a lo largo de mi vida, pues al contrario, yo clases doy. No estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que dice la palabra del Señor, y para ello vamos a ir a la primera epístola de Pablo a la iglesia de Corinto.
donde Pablo en el capítulo 2 y en el verso 16 dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Para qué? Para que le instruya. Nosotros, empero, tenemos la mente de Cristo. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando le da este mensaje a la iglesia de Corinto? Le está diciendo que la única mente que no necesita ser sometida a un proceso, a un adiestramiento de transformación, es la mente de Cristo. Pero que nosotros tenemos que correr, mis amados hermanos, a meternos a ese proceso para poder obtener el estatus de la mente de Cristo. Y mucha gente agarra esto como, entonces yo voy a ser alguien muy distinguido intelectualmente hablando. Puede ser que sí, pero lo que Pablo se está refiriendo, mis amados hermanos, es a las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo, que nosotros estábamos en la capacidad de hacer las cosas que Él hizo y aún mayores. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo en relación a las palabras de nuestro Señor Jesucristo? A que nosotros, si logramos tener la mente de Cristo, mis amados hermanos, vamos a estar en la capacidad de decirle no al pecado. Vamos a estar en la capacidad, mis amados hermanos, de resistir al tentador y de reprenderlo con autoridad genuina. Porque todo el mundo reprende, hasta el policía reprende. Y mis amados hermanos, cuando nosotros vamos a sacar la pistola, debe ser para eliminar al enemigo. Y no estoy hablando de que soy de Zacapa o algo por el estilo, o de Jutiapa, de Chiquimuela, de Huehue, todo Oriente. No estoy hablando de armas carnales. Estoy hablando que cuando usted va a mencionar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y va a reprender, va a hacer que el enemigo huya y que el enemigo tiemble, porque escrito está que ante la invocación del nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, todo lo celestial, todo lo terrenal y todo lo infernal se debe de doblegar. Pero la iglesia reprende y reprende y reprende y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Necesitamos, como dice Pablo, que nosotros lleguemos a obtener el estatus de la mente de Cristo. ¿A través de qué? A través de una instrucción. Cuando la palabra del Señor menciona aquí la palabra instruya o instruir, se está refiriendo a la palabra no bombazo, sino zumbibazo. Y esta palabra zumbibazo en griego, mis amados hermanos, tiene una amplitud de significados. Ay, pastora, tengan cuidado con las amistades, con las influencias. Mire, tiene muchos significados. Y esta palabra instruya quiere decir para llevar a alguien a unirse con alguien. Si yo pienso así, el objetivo de esta instrucción, de esta palabra instruya, de esta palabra zumbibazo, es llegar a ponernos en un mismo pensamiento. Quiere decir ensamblar junto, poner junto, unir o hacer un punto junto a. La pastora hablaba acerca del espíritu de división el día viernes. ¿Cuántos escucharon el estudio? Gloria a Dios. Quiere decir hacer unir a una persona con otra en una conclusión. Y mire, mi amado hermano, esto a mí me impactó. Porque cuando Pablo dice que nosotros debemos alcanzar tener el estatus de la mente de Cristo, quiere decir que bajo la instrucción nosotros podemos llegar a unirnos en la persona de Cristo en una conclusión. ¿Y cuál va a ser esa conclusión? Buscar el reino, buscar la sana doctrina, odiar el pecado, odiar, mi amado hermano, todo aquello que nos aleja del Señor. Y el último
concepto que quiere decir esta palabra zumbibazo, que se atribuye a la palabra instruir, quiere decir venir a una misma instrucción. Y cuando nosotros decimos que una mente está bajo instrucción, nos estamos refiriendo, mis amados hermanos, que podemos nosotros concluir que estamos unidos en una sola mente con nuestro Dios. Ahora, cuando nosotros decimos que Cristo Jesús ejerce un señorío en mí y nosotros no tenemos la calidad de la mente de nuestro Señor Jesucristo, ¿será que verdaderamente está Cristo Jesús ejerciendo un señorío dentro de mí? Si Cristo aborrece el pecado y yo todavía tengo una tendencia hacia la mentira, hacia cualquier cosa, la dejadez, la apatía, entonces, mis amados hermanos, no estoy junto a, no estoy unido a, no estoy unido en la misma conclusión que con nuestro Señor, que supuestamente nos está ministrando a través de su mente. Por eso, mis amados hermanos, yo estoy poniendo esta base para lo que vamos a ver más adelante. Pero también Pablo habla, mis amados hermanos, de quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya. Está hablando de que el objeto de la instrucción es la mente. Y la palabra que se usa en el griego, ahí en esta segunda carta a los Corintios, para la palabra mente es la palabra nous. Y esta palabra nous, mis amados hermanos, se está refiriendo al intelecto, se está refiriendo al entendimiento, la manera de pensar, la manera de utilizar la mente, se está refiriendo a la mentalidad de entendimiento. Y esta mente, mis amados hermanos, es la que tiene que ver con el entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? El entendimiento es aquel medio que utiliza los canales de la inteligencia y de la sabiduría. ¿Me están entendiendo, mis amados hermanos? Yo puedo ser muy inteligente, pero si no uso el canal de la sabiduría, no puedo llegar, mi amado hermano, a la instrucción que el Señor quiere darme en mi nous, en mi mente. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, hay una gran diferencia entre lo que es inteligencia y sabiduría. Veamos lo que es la inteligencia. La inteligencia, mis amados hermanos, es la capacidad de percibir o de inferir información, la capacidad de retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos a lo largo de la vida, ¿verdad? En nuestro entorno o en el contexto de lo que estemos viviendo. Y dice que la inteligencia es impartida por los sistemas a nivel intelectual de universidades e instituciones seculares. A mí me impacta que en el mundo hay un montón, pero a grandes cantidades, de grupos de pensadores que se reúnen y hacen cumbres para dejar asentados conceptos que la gente los va a tomar como verdades. ¿Por qué? Porque surgió de personas, entre comillas, inteligentes. Y esto se toma como doctrina para ser enseñado en universidades, en maestrías. Ojo, no estoy en contra de la preparación intelectual. Y lo que va a hacer esto, mis amados hermanos, es que va a fabricar profesionales que van a ser analíticos, que van a ser razonadores, pero que en un alto porcentaje estos analíticos y estos razonadores van a ser ateos, porque el intelecto va a ser tan elevado que no tiene ningún lugar para que entre la sabiduría de nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos,
nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la inteligencia, mis amados, sin la sabiduría de Dios, lo único que hace es alimentar el ego del hombre, llevándolo a pensar que él es el único, mis amados hermanos, que puede resolver las cosas. Ahora, y pastor, ¿por qué nos está hablando de la inteligencia y de todo esto? Mire, mi amado hermano, para que nosotros podamos entender el proceso de adiestramiento de nuestra mente, es porque el Señor quiere que nosotros, a través de este mecanismo que Él dejó, lleguemos al cambio de una mentalidad para entrar a escalas superiores de la guerra espiritual. Y cuando hablo de la guerra espiritual me estoy refiriendo a su diario vivir, porque nuestro diario vivir está implicado de muchas guerras. ¿O solo a mí me pasa eso de tener guerras todos los días? Yo creo que a todos. Pero si nosotros, mis amados hermanos, no cambiamos la mentalidad, vamos a estar, mis amados hermanos, metidos en un diario vivir de desgaste, en un diario vivir de cansancio, en un diario vivir que no va a producir lo que el Señor quiere que nosotros, no que produzcamos, sino que nosotros obtengamos como bendición que Él ha preparado para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, mis amados hermanos, veamos qué es la sabiduría. Cuando hablamos de la sabiduría, mis amados hermanos, podemos decir que es el grado más alto de conocimiento. Podemos decir que es una conducta prudente en la vida, como parte de ¿qué? Del saber escuchar y del saber vivir. Hay un dicho popular que dice que el que no escucha consejo no llega a viejo. Y vale la pena llegar a viejo, mi amado hermano. Es la mejor etapa de la vida. Amén. Bueno, ustedes no son tan viejos como yo, pero dice que la sabiduría es el conocimiento profundo en alguna especialidad, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la ciencia, en el conocimiento de las letras o en el conocimiento de las artes. Pero algo importante e imprescindible es que la sabiduría es impartida, mis amados hermanos, a través de la palabra de Dios y por medio de la sana doctrina en la iglesia. Y aquí quiero hacer un paréntesis en algo que ayer impactó mi corazón. El problema de muchas iglesias en Guatemala es la cobertura. Por la simple y sencilla razón que la gente, mis amados hermanos, tiene un concepto errado de lo que es la cobertura. ¿Qué me va a dar? El problema, mis amados hermanos, es qué tan dispuesto estoy a someterme a la autoridad y a los mandamientos y a los lineamientos que Dios quiere darme a través de la persona o del ministerio que va a dar la cobertura. Y cuando una persona es muy inteligente, pero no tiene sabiduría, no se puede someter a una autoridad, ni se puede poner bajo el reconocimiento de una cobertura. Aquellas calcomanías, yo no tengo presidente, tontas, ¿verdad? Eso lo que muestra es ser rebelde. Pero si dentro de la iglesia se pudieran poner esas calcomanías, yo no tengo pastor. Y ojo, yo no estoy, el pastor está resentido por lo que la pastora habló el viernes, que el pastor no sé qué, que el pastor, espérese pastora, nada. Estaba poniendo ejemplos. No se ponen las calcomanías. No nos da risa. A nosotros eso nos da risa. Pero lastimosamente, si el Señor nos tomara una radiografía
de lo que hay en los sedimentos de nuestra alma, mis amados hermanos, de todo lo que hay ahí podríamos construir no una calcomanía, sino un letrero luminoso que dice: yo no tengo autoridad espiritual. Y a eso es a lo que se refiere el mensaje de este día, mis amados hermanos. Necesitamos someternos a un proceso de adiestramiento para que nuestra mente, mis amados hermanos, nuestro nous, le pueda dar cabida a la sabiduría de Dios. Yo necesito de la sabiduría de Dios. Y creo que todos los que estamos acá la necesitamos. ¿Y por qué habría ese paréntesis? Porque si la sabiduría viene a través de la impartición de la palabra de Dios y por medio de la sana doctrina en la iglesia, entonces, mis amados hermanos, si nosotros no nos metemos a este tema, no nos metemos a la palabra, no nos metemos al discipulado, no nos metemos al estudio, mis amados hermanos, de la palabra, no nos congregamos, entonces nunca podremos llegar a obtener un cambio de mente, porque la sabiduría está ausente de nuestra vida. Y como consecuencia de esto, nuestros problemas, el estatus de nuestra vida no va a cambiar para bien, va a seguir bajo ese mismo desgaste. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, la sabiduría de Dios nos ayuda a canalizar la inteligencia. Mire, la inteligencia no es mala, al contrario, la inteligencia es buena. Pero tiene que ser canalizada, tiene que ser filtrada por medio de la sabiduría que proviene de Dios. Y esto, mis amados hermanos, nos va a llevar a cada uno de nosotros a desear el ser conformados, el estar puestos junto a Cristo, estar en una misma opinión junto con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que permite la sabiduría en nuestras vidas. En pocas palabras, se va despojando del espíritu de la mente para formar, mis amados hermanos, la mente de Cristo en cada uno de nosotros, para llegar a ser, pues obviamente, una sola mente. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de adiestramiento de nuestra mente? Puedo decir esto, que nuestra mente siempre, mis amados hermanos, ha estado expuesta o sometida a ciclos de adiestramiento, estemos conscientes o estemos inconscientes de eso. Miren mi galana panza, la ando luciendo. ¿Consecuencia de qué? De dejar que la biología haga su trabajo sin someter a una disciplina. El no estar haciendo ejercicio. Y hablo de mi panza porque no puedo hablar de la de usted. No, no, para poner un ejemplo gráfico. Pero de igual manera pasa, mis amados hermanos, cuando nuestra mente no ha sido sometida a un proceso en forma consciente. Porque inconscientemente nuestra mente va a estar evolucionando o involucionando en un proceso que nos fue impuesto. ¿Y a usted le gustaría que le vengan a imponer cosas para hacer en su vida? ¿Cosas que van fuera de lo que usted le ha pedido a Dios? Definitivamente que no. Eso sería estar en esclavitud. Y dice en Gálatas 5 que para eso Cristo Jesús nos hizo libres. ¿Para qué? Para no dejarnos poner nuevamente un yugo de esclavitud. Y cuando nosotros no nos damos cuenta que se está desarrollando un proceso de adiestramiento negativo en nuestra mente, mis amados hermanos, vamos a estar metidos en muchos problemas. Y el Señor en este día nos está abriendo los ojos para que nosotros decidamos hacerle caso a Él y meternos al adiestramiento que Él quiere que nosotros nos metamos. Amén. Como decíamos, estos ciclos, querramos o no, tienen la función de
a adiestrarnos para que fluyamos a su debido tiempo de acuerdo a la información a la que hemos estado expuestos. Si he estado expuesto a información basura, mis amados hermanos, yo voy a fluir con una mente, se oye feo, basura. Tiene la función de adiestrarnos para ser vencedores a como dé lugar, aunque sea ilegalmente. Y eso no le agrada a Dios. Es que Dios quiere que seamos más que vencedores, sí, pero bajo el orden establecido por Él. ¿Qué es lo que pasa con los muchachos que andan delinquiendo? ¿Quieren tener lo bueno? En un 2x3. No lo están haciendo en una forma, si cuesta tener lo bueno, cuesta. Hay que esforzarse mucho. Estos ciclos también sirven o tienen la función para que seamos adiestrados, y esto es difícil de asimilar, para ser perdedores en la vida. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La voluntad de Dios. No, mis amados hermanos. El problema es cuando nosotros no podemos excusar nuestro fracaso, se lo achacamos a Dios. Yo no puedo salir de este pecado. Algo quiere el Señor conmigo, ¿no? El Señor quiere que salgas de ahí. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Esos procesos de adiestramiento de la mente están funcionando en nosotros, querramos o no querramos. Entonces mejor meternos al adiestramiento que proviene de parte de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, en la palabra del Señor nosotros podemos ver clases de adiestramiento. Hoy vamos a hablar por lo menos de 2 clases de adiestramiento que distinguen a su vez a 2 grandes personajes descritos en la palabra del Señor, Moisés y Josué, hombres maravillosos, admirables, pero con diferente mentalidad. Y el Señor nos quiere poner de ejemplo una mentalidad para que nosotros evolucionemos y lleguemos a la mentalidad a la cual el Señor quiere que nosotros lleguemos a través del proceso de adiestrar nuestra mente. ¿Cuántos están dispuestos a meterse a este tipo de adiestramiento? Yo creo que todos. Gloria a Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el adiestramiento para el desierto. Es que yo estoy atravesando un desierto ahorita. ¿Cuántos han recibido esa palabra? El Señor te tiene en un desierto. ¿Cuántos han recibido esa palabra? Nadie. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque para ustedes es el mensaje. Yo también he estado en el desierto. Los desiertos, mis amados hermanos, son lugares donde, bueno, hemos hablado mucho, la pastora ha hablado mucho de los desiertos. Pero el desierto no es para que nos quedemos a vivir ahí. Moisés fue un hombre que recibió adiestramiento, mis amados hermanos, recibió instrucción en su mente. ¿En dónde? En la casa de Faraón. Y no quiero decir que intelectualmente no haya recibido mucho conocimiento. Recibió conocimiento de las antiguas escuelas de misterio de Egipto. Él era un intelectual porque fue preparado para gobernar. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en Hechos 7:22. Y fue instruido Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. No dice en la sabiduría egipcia, sino dice en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en palabras y en hechos. Y cuando habla de toda la sabiduría de los egipcios, ¿será que se encerraba también ahí la hechicería? Por supuesto que sí. El hermano Mario Roberto Ambrosio me decía: mira, hermano Julito,
yo sostengo firmemente. Ay, que este Aarón era sacerdote de los dioses, ¿cómo se llama? De las deidades egipcias. Sí, Pavel. Ajá. Ja. Mundana y espiritual, superior e inferior, la sabiduría a la cual fue sometido Moisés de acuerdo a la concordancia Strong. Gracias, Pavel. Entonces, quiere decir que si el Señor se le apareció a través de se le manifestó, salud, a través de una zarza ardiente, ¿qué quiere decir? Que para él no iba a ser algo difícil de asimilar, porque estaba adiestrado a tener un conocimiento del movimiento espiritual. Vayamos a la siguiente lámina. En Hechos 7:24 nos dice: y viendo a uno de ellos que padecía injusticia, le defendió y vengó al agraviado, matando al egipcio. Aquí se está refiriendo, mis amados hermanos, que él fue instruido en todo lo que era la sabiduría egipcia. Militarmente también estaba preparado. Pero había una cosa, que era un hombre altamente reactivo. Era un hombre que no podía dominar sus impulsos. Él tenía un llamado, el llamado de ser libertador, pero no con sus propias armas, sino con las armas de Dios. Y este hecho, mis amados hermanos, provocado por la mentalidad en la que él fue adiestrado, hizo, mis amados hermanos, que se convirtiera en un homicida. Y entonces Dios, para cambiar el adiestramiento que había recibido Moisés en la casa de Faraón, el Señor tuvo que meterlo en un proceso, mis amados hermanos, para cambiar ese adiestramiento. Y Dios lo metió en un adiestramiento, mis amados hermanos, que es el adiestramiento del desierto. Mire lo que dice Hechos 7, 29 y 30. Al oír esta palabra, huyó Moisés y vino a ser extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y habiéndose cumplido, ¿cuántos años? 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en llama de fuego, en una zarza. 40 años para adiestrarlo, sacarle, mis amados hermanos, el adiestramiento que había recibido en la casa de Faraón, para ponerle el adiestramiento que se iba a necesitar para vivir en el desierto. O sea, no era nada halagador. Pasó 40 años y tenía que pasar otros 40 años en el desierto. Entonces, mis amados hermanos, en este nuevo escenario de la vida de Moisés, él recibió un adiestramiento. ¿Para qué? Para vencer en el desierto, para caminar en el desierto y sobre todo para subsistir en el desierto. Y entonces usted puede decir: mire, pastor, ¿pero y a mí qué? La figura de Moisés en el desierto, a través de este adiestramiento, representa a muchos ministros y a mucho pueblo de Dios que han sido entrenados solamente para vivir en el desierto. Y yo te digo en esta mañana que el anhelo del Señor no es que tú vivas permanentemente en el desierto. El Señor te quiere sacar del desierto donde puedes estar viviendo el día de hoy. Qué bueno que Moisés fue adiestrado para vencer, para caminar y para subsistir en el desierto.
Pero yo en lo particular, yo no quiero vivir en un desierto espiritual. ¿Cuántos están conmigo? Gloria a Dios. Entonces, ¿en qué consistía esa mentalidad del desierto en la que estaba operando Moisés? Mire, una de las cosas que a mí me llama la atención y antes me frustraba era el saber que, pobre Moisés, tanto rollo para no salir del desierto, para quedarse en el desierto. Moisés nunca estaría o nunca entraría a poseer la tierra prometida, porque el adiestramiento que forjó el Señor en él era, escuche bien, para libertar y para guiar al pueblo en el desierto. Su adiestramiento, mis amados hermanos, no era un adiestramiento de conquista. Miremos lo que nos dice Deuteronomio 34:1. Moisés pues subió de los llanos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está frente a Jericó, y Jehová le hizo ver toda la tierra. Imagínense. Lo subió, le mostró toda la tierra que era la tierra prometida, mis amados hermanos. ¿Y qué pasó? Mire lo que dice en el verso 4. Le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu simiente la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no puedes pasar a ella. Qué frustración. Mire, mi amado hermano, Cristo Jesús te rescató de lo vil y menospreciable, no para que te quedes viviendo permanentemente en un desierto. ¿Es necesario el desierto? Sí, es necesario el desierto. Pero ¿qué pasa cuando te mantienes o pasas mucho tiempo o muchos años en un desierto? Te acostumbras a vivir, se te forja una mentalidad para vivir, pelear y subsistir en el desierto. Pero hay cosas mejores que el desierto en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en el verso 5 al 7, nosotros podemos ver que era una dimensión diferente la que estaba viendo Moisés, pero no había sido, mis amados hermanos, entrenado para poseer esa dimensión. Mire lo que dice en el verso 5. Así Moisés, siervo de Jehová, murió allí en la tierra de Moab. ¿Por qué? Por orden de Jehová. Y él enterró en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, y no ha sabido hombre alguno el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Verso 7. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Su vista no fue ofuscada, ni se había debilitado su vigor. ¿A qué me quiero referir? Si sacamos un análisis de la vida de Moisés, vivió, de acuerdo a esto, 120 años. Vivió 40 años en casa de Faraón y vivió 80 años en el desierto. No murió viejo, no murió enfermo, no murió débil, simple y sencillamente no había sido capacitado, mis amados hermanos, para conquistar. Y yo te tengo una noticia el día de hoy. El diablo nos ha querido meter a nosotros en la mente que nosotros hemos sido rescatados del Señor para vivir en el desierto. Y el Señor nos ha rescatado para que nosotros conquistemos las bendiciones que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Esto no se lo estoy diciendo yo por un acto emotivo o por manipularle el alma. Escrito está en la palabra del Señor
que los ojos del Señor vieron sus embriones, lo vieron a usted. Y dice que escribió en su libro acerca de cada uno de sus días y mis días. Y entonces en el desierto no vamos a lograr, mis amados hermanos, que eso que el Señor escribió se cumpla en nuestra vida. ¿Y a quién le interesa mantenernos en el desierto? Pues obviamente al enemigo. Él no quiere que el plan de Dios venga a bendecir su vida. ¿Cuántos quieren recibir la bendición de Dios para su vida? Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor. Ahora, mi amado hermano, ¿por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Simple y sencillamente porque la tierra prometida es otra dimensión espiritual. Y para poder entrar a poseer lo que el Señor ha prometido en nuestras vidas, necesitamos nosotros despojarnos de la mentalidad del desierto, dejar esa esfera espiritual y entrar a la nueva esfera espiritual que es la tierra prometida, con una mentalidad diferente que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Surge la pregunta, ¿para qué ha sido adiestrada nuestra mente? Y los modelos de adiestramiento de nuestra mente, mis amados hermanos, nos van a llevar a tener éxito o a tener fracaso en nuestras vidas. Y nosotros, mis amados hermanos, obviamente aquí no estoy diciendo con esto de que Moisés fracasó, de ninguna manera. Fue capacitado para algo y lo cumplió, porque a pesar de que era un viaje de 40 días, que se convirtió en 40 años, pudo llevar al pueblo al lugar enfrente a la tierra prometida. Entonces, y aquí hay que hablar otras cosas de Moisés. Moisés necesitaba ser sanado. Moisés necesitaba ser restaurado. Porque el nombre de Moisés es rescatado de las aguas. Pero él necesitaba tener recuperar su identidad como príncipe del Señor. Pero ese es objeto de un estudio más profundo en otra oportunidad. Veamos lo que dice Éxodo 5:1. Después de esto, entraron Moisés y Aarón y dijeron a Faraón: así dice Jehová, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que ellos me celebren ¿qué? Una fiesta solemne en el desierto. Y en Éxodo 7:16 dice: y le dirá Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte, deja ir a mi pueblo a fin de que ellos me sirvan en el desierto. Y he aquí que tú no has escuchado hasta ahora. ¿Y por qué pongo estos dos versículos, mis amados hermanos? Porque el pueblo de Israel fue sacado al desierto, mis amados hermanos, con dos objetivos. El primero era hacerle fiesta solemne al Señor a través de la adoración, y el segundo, para que sirvieran a Dios en el desierto. Ahora, esto para nosotros, mis amados hermanos, es una figura de que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo es para hacerle fiesta y para servirle. Pero la cosa no se queda ahí. Nosotros necesitamos un nuevo adiestramiento mental, mis amados hermanos, para conquistar la tierra prometida. Y vamos a ver más adelante un ejemplo muy bonito en relación a esto. Ahora, ¿por qué la gente no sale del desierto, mis amados hermanos? Por la simple y sencilla razón que hay enemigos de la gente que está habitando en el desierto. Y para el pueblo de Israel, los enemigos, aparte de Faraón y sus perros chacales y sus carros y sus jinetes, sus enemigos eran los conflictos que tenían entre ellos mismos. Y yo quiero preguntar el día de hoy, ¿tienes conflictos en tu ser el día de hoy? Al decir conflictos en tu ser, no estoy diciendo que sean solamente tuyos.
conflictos en tu ser porque has sido afectado por un conflicto con alguien más. Gloria a Dios. El Señor hoy va a romper esos conflictos. Fueron también sus enemigos sus mentalidades sin ambición de la promesa. ¿Cuántos han recibido promesa de Dios? Quiero ver las manos. ¿Cuántos han recibido promesa de Dios? Gloria a Dios. Casi todos, todos. ¿Cuántos no han recibido la promesa de Dios? Levanten sus manos. Que no le dé pena, mi amado hermano. Vuelvo a poner el ejemplo. Allá atrás está un hermano que viene del Banco de Guatemala y que al final va a estar sentado en un escritorio repartiendo dinero a diestra y a siniestra conforme a su necesidad. Quienes quieran pasar, levanten sus manos. Si Dios está haciendo este cuestionamiento a nosotros mismos, mis amados hermanos, es porque Él, mejor que todo el dinero y el oro del mundo, quiere llevarnos a una tierra de prosperidad. Pero ese era el problema del pueblo. Tenían apatía a las promesas de Dios. Y cuando hay apatía, mis amados hermanos, apatía o en carro, como sea, no sale nada. Sin mentalidad de conquista, mis amados hermanos, vamos a estar igual que el pueblo de Israel, que salió con una mentalidad llena de quejas, con una mentalidad llena de temores y con una mentalidad llena de inconformidad. Pregunto, ¿hay alguien que esté con temores? ¿Hay alguien que tenga quejas? ¿Hay alguien, mis amados hermanos, que tenga inconformidad con algo? No le estoy diciendo que vamos a abrir un departamento de quejas, pero esas quejas, esas inconformidades que le hacen un ruido, que le hacen manifestar, así como cuando las tripas le hacen ruido a uno en el estómago, esos ruidos internos que no nos dejan orar, que no nos dejan adorar, que no nos dejan ser felices, que no nos dejan ser objetivos. Eso quiere arrancar el Señor de nuestras vidas el día de hoy. Y yo quiero esto, mis amados hermanos. De veras, yo me gozaba en este estudio porque decía, ay Señor, gracias, porque verdaderamente me estás pasando así como cuando agarran una mojarra y le empiezan a quitar las escamas. Así sentía yo que me estaba quitando las escamas, pero no de los pies. No, es broma. Deuteronomio 1:35 dice, no verá ni uno solo de los hombres, ¿de qué? De esta mala generación. ¿Y por qué era mala generación? Porque tenían conflictos, porque tenían mentalidades sin ambición, tenían una mentalidad llena de quejas, temores e inconformidad, no querían conquistar, y mis amados hermanos tenían apatía a la promesa de Dios. Ninguno de estos hombres de esta mala generación, la buena tierra que juré dar a vuestros padres, la podrán poseer. Y mucho pueblo, mis amados hermanos. Bueno, cuando dice aquí mala generación, se está refiriendo a la palabra Ra. Y la palabra Ra, mire lo que significa: disposición viciosa. Si no aceita la máquina, aquí no camina nada. De pensamientos malos, de mal accionar, acostumbrados a la miseria, descontentos, de poca motivación. Y a eso nos referimos nosotros, que necesitamos tener la mente de Cristo, porque en la mente de Cristo no hay vicios, no hay pensamientos malos, no hay mal accionar, no hay miseria. Mi amado hermano, el Señor no nos hizo para que vivamos en miseria. Ya va usted a predicar acerca del evangelio de la prosperidad. No, no es eso. En pocas palabras, el Señor no quiere que seas un miserable. El Señor quiere que tú seas pleno en Él, con la mente de Él, para que estés en la capacidad de que cuando venga el tentador,
lo mandes por donde se asomó, con la cola entre el rabo. Ay, pastora. Mire, por esta mala disposición de esta mala generación, de esta mala mentalidad, mucho pueblo, mis amados hermanos, solo tiene experiencia para estar en el desierto, pero su experiencia en el desierto ha sido mala. Entonces, estas personas todo el tiempo están bajo la misma prueba. Para mí como ministro es sumamente frustrante cuando estoy ministrando a alguien y esta persona no puede vencer las mismas pruebas que se le están ministrando desde hace 5, 10, 15 años. Algo está pasando, algo está fallando, y yo le quiero enfatizar que no es Dios el que está fallando, somos nosotros. Personas que siempre se mantienen con el mismo problema, con la misma queja, con el mismo ritmo de vida, es decir, no pueden salir de lo que están viviendo. Esta, mis amados hermanos, es la mentalidad del desierto. Miremos la segunda mentalidad. ¿Cuál es, o el segundo adiestramiento de nuestra mente? El segundo adiestramiento, mis amados hermanos, es el adiestramiento para tener una mente conquistadora. Josué, mis amados hermanos, fue adiestrado para conquistar. Pero algo importante es que Josué, mis amados hermanos, a pesar de que tuvo la administración de Moisés, no se puso los zapatos de Moisés. Se puso los zapatos que Dios le dio a él. Porque si hubiera puesto los mismos zapatos, se hubiera quedado patinando en el desierto. Miren lo que dice Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu ¿de qué? ¿De inteligencia? No, de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y le obedecieron los hijos de Israel e hicieron como Jehová había mandado a Moisés. En pocas palabras, Josué aprendió de los errores que cometió Moisés. Entonces, ¿en qué consistió el adiestramiento de Josué? Mire, mi amado hermano, él logró desarrollar prácticamente un pensamiento diferente al de Moisés, porque él fue testigo ocular cuando se le reveló el pueblo. Él fue testigo ocular de que el propio hermano de Moisés se le reveló y mostró su inconformidad delante de Dios. Él fue testigo de cómo existió la habilidad para idolatrar un becerro de oro en el desierto. Y dice que Moisés, después de ser uno de los hombres más recios, fuertes, bravos, sos chucho, enojados, se convirtió en el hombre más manso sobre la tierra. Entonces creo que Josué, cuando miraba las reacciones de Moisés, diría: yo, si estuviera en el lugar de Moisés, yo no haría esto. Sí. Sí, pero hay que tener cuidado, porque esas voces internas, esos dialogismos que se dan dentro de nosotros, pueden ser producto de mi ego, de mi avaricia, de mi orgullo, y no de mi liderazgo precisamente. Si es de liderazgo, va a venir como parte de la sabiduría que viene de Dios. ¿Y por qué me atrevo a meter las manos al fuego por Josué? Por lo que dice en 34:9 de Deuteronomio: fue lleno del espíritu de sabiduría.
no era un hombre común y corriente. Pero mire, el adiestramiento de Josué constaba, mis amados hermanos, de lo que dice la palabra del Señor en Números 27, 18. Me gustó la traducción del lenguaje actual. Habla así un poquito diferente y me gustó. Dice, entonces Dios le ordenó a Moisés, llama a Josué, que es un hombre que valiente y me obedece. Llévalo ante el sacerdote Eleazar, ante todo el pueblo, y en presencia de ellos pon tus manos sobre su cabeza. Así le pasarás tu autoridad y lo harás jefe principal del pueblo. Yo le diré por medio de Eleazar lo que debe de hacer. En pocas palabras, sí, tú lo vas a administrar, le vas a transferir la autoridad, pero la mentalidad yo se la voy a dar. Yo, dice ahí, le diré lo que debe de hacer. Y hoy, mi amado hermano, es el Señor el que te va a decir qué es lo que debes de hacer en medio de los problemas que puedas estar atravesando. Eso para mí es maravilloso. Que venga el Señor y que me diga qué es lo que tenga que hacer. Es un privilegio maravilloso. Eso es misericordia. El manto que fue puesto en este día sobre nosotros. En Números 27, 12, siempre en la traducción del libro de la Biblia del lenguaje actual, en la parte A y en la parte B del verso 12 del capítulo 27 de Números dice, Dios le dijo a Moisés, es que mire, esta es una recriminación, ni tú ni tu hermano Aarón reconocieron mi grandeza. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron en la conquista de la tierra prometida. Y sigue diciendo, ustedes dos me desobedecieron en el desierto de Sin. ¿Y qué característica tenía Josué, de acuerdo a lo que vimos en la lámina anterior? Un hombre valiente y me obedece. Entonces, para salir de un desierto se necesita obedecerle al Señor y ¿qué más? Y reconocer la grandeza de nuestro Dios. Que cuando Él dice que sí se puede, es porque se puede, mis amados hermanos. Pero también tenemos que estar dispuestos a que cuando Él dice no, es no. Y cuando Él dice no, aquí es donde se engrandece la personalidad de Josué, porque él obedeció. Amén. Entonces, ¿cuál es la mentalidad de un conquistador? Ya vamos a ir terminando, de aquí a las 3 de la tarde. No, ya vamos a terminar. ¿Cuál es la mentalidad de un conquistador? Todos los que estamos acá somos hijos de Dios. Y hemos recibido un llamado para ser conquistadores, mis amados hermanos. Pero eso que no nos infle el pecho, que no nos infle el ego. Al contrario, nos tiene que caracterizar a nosotros un espíritu de mansedumbre y de humildad. Y en Josué, capítulo 1, verso 2, siempre en la traducción de la Biblia del lenguaje actual, dice, ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que yo les voy a dar. Una de las características de uno que tiene una mente de conquistador es que sabe esperar el momento. Es que yo tengo llamado. Todos tenemos llamado. Pero no todos los llamados se desarrollan en el mismo momento. Dios levantará líderes sobre su pueblo a su debido tiempo. Ahora el problema es que si tú no te estás adiestrando, que si tú no estás sometido a la sana doctrina, a un discipulado, ¿cómo te va a promover el Señor si no tienes interés a las cosas del Señor? El problema de la iglesia actual
en este momento la iglesia del Señor es que la iglesia está llena de protagonistas. Y el Señor, o al Señor no le gustan los protagonistas. Al Señor le gustan los que tienen el corazón de Él, el corazón manso y humilde. Aquellos que no andan promocionándose. Un vendedor, sus tarjetas, ahora ya no se usan las tarjetas. Ahora lo bombardean a uno con WhatsApp. El ministro no se tiene que andar promocionando. El guerrero espiritual se tiene que mantener calladita la boca para que no sea revelada su identidad, para ser efectivo contra el trabajo del enemigo. Y esos son dos requisitos que tiene que tener uno que tiene la mentalidad de conquistador. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice: por tanto, si alguno está en Cristo, esta es la traducción del lenguaje actual, ya es una criatura nueva. Se acabó lo que era viejo y todo viene a ser nuevo, pues que todo ha sido renovado. ¿A qué me estoy refiriendo? A que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, el adiestramiento para el desierto, mis amados hermanos, es bueno, pero tiene su límite. Es tiempo el día de hoy de que entremos a la nueva dimensión, de la mentalidad de conquista, y este proceso de adiestramiento, mis amados hermanos, que pasó entre Moisés y Josué, es exactamente el mismo adiestramiento que sucedió entre Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo. La mentalidad de Juan el Bautista era ir delante, ir abriendo brecha, anunciando que el cumplimiento de la promesa de Dios se estaba acercando, que el reino de los cielos se había acercado. ¿Cambió su mentalidad Juan el Bautista? No. Y por no cambiar su mentalidad, le cortaron la cabeza. Mandó a sus discípulos a preguntarle al Señor si era Él el que había de venir, después de que lo había anunciado y lo había bautizado. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Sí, dile que yo soy. Si quiere una cita, tomemos una selfie aquí. No, dile: los muertos resucitan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan. Y mire, mi amado hermano, la mentalidad que trajo Cristo Jesús es la mentalidad que nosotros debemos de tener para conquistar todo aquello que el reino de las tinieblas, mis amados hermanos, le ha robado a los hijos de Dios. Entonces necesitamos tener, mis amados hermanos, la mentalidad de conquistador. A eso es a lo que nos referimos. Yo no le estoy diciendo, como se ha dicho en otros lugares, cada quien con su visión: hoy vamos a ir a conquistar la otra cuadra porque ahí vamos a construir un megatemplo. No, no estoy hablando de eso. Estamos hablando de que hoy el Señor nos está dando la capacidad, si nosotros queremos, de ir a conquistar aquello que nos tenía conquistado a nosotros. ¿Está entendiendo, mi amado hermano? Entonces debemos nosotros cambiar muchas cosas, pero por lo menos cambiemos 4 cosas que el Señor quiere mostrarnos el día de hoy. La primera que nosotros debemos de cambiar es quitar el pensamiento que la tierra prometida, el Señor nunca nos la va a dar ya conquistada. La tierra prometida significa que usted tiene que esforzarse, que usted tiene que pelear, que usted tiene que someterse, que usted tiene que humillarse, que usted tiene que orar, que usted tiene que ayunar, que usted tiene que pelear y que usted tiene que creer. Amén. En Josué 1:5, la palabra del Señor nos dice, mire la promesa, es que cuando el Señor nos da la mentalidad conquistadora, nos manda con esta consigna, con esta unción: nadie podrá derrotarte jamás. Como dice,
Nadie podrá derrotarte jamás. ¿Y jamás qué es? Jamás. Porque yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés. Y todavía firma el Señor, poniendo punto, y dice: nunca te fallaré ni te abandonaré. Mire qué promesa más maravillosa. Señor, entonces quiere decir que tú estás contestando mi petición, que tú me vas a dar lo que el enemigo me quitó, el anhelo que hay en mi corazón. Sí, el Señor te está diciendo que te lo va a dar, pero te está diciendo: tienes que cambiar la mentalidad, tienes que ministrarte, tienes que dejar todas las cosas por las cuales entraste al desierto, y tienes que estar creyendo que el que te está enviando te va a respaldar y que está contigo. ¿Cuántos pueden decir amén? La segunda es que debemos luchar hasta que caigan los hombres fuertes armados que están dominando la tierra donde nosotros hemos sido enviados a conquistar. En Josué 12:1 dice: he aquí los reyes de la tierra que batió Israel. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Batir. ¿Y qué es batir? Derrotar, demoler, hacer añicos, apoderándose de sus territorios al otro lado del Jordán, al oriente, desde el torrente de Armón hasta el monte de Armón, y todo el Arabá hacia el oriente. Miren lo que dice el verso 24, siempre en el capítulo 12. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti, así como estuve con Moisés. Este creo que ya lo vimos. También estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que la tierra no se conquista si primero no se derrotan los hombres fuertes, armados, que están gobernando nuestra vida. Ahora, ¿qué cosas son las que están gobernando tu vida? ¿El dinero? ¿El sexo? ¿Sexo ilícito? ¿La pornografía? ¿La mentira? ¿La falta de perdón? ¿La traición? ¿El orgullo? ¿La arrogancia? ¿El mal carácter? ¿La ira? ¿La violencia? Cualquier tipo de pecado oculto. ¿Quiénes son los hombres armados? Los hombres fuertes armados que están dominando tu tierra prometida. Si tú no dejas en este momento que el Espíritu de Dios venga a hacer una operación extraña operación en tu mentalidad, para que dejes la mentalidad del desierto y adquiera la mentalidad de Cristo para poseer lo que el reino de Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros, si nosotros no hacemos eso, muy difícilmente vamos a poder dejar las cosas que nos están afectando, porque quien está gobernando eso no va a ser derrotado. Así es. Y mi amado hermano, aquí el Señor no le está hablando al que está a la par tuya. Aquí el Señor te está hablando a ti, como me habló a mí. Porque todos, sin excepción, tenemos muchas áreas que debemos de conquistar. Pero el Señor nos dice que hoy es el día. Imagínense que el Señor nos dijera: va, bonito el mensaje. ¿Cuántos lo creyeron? Amén. Va, a partir de un mes pueden empezar qué frustración. Es ya, es hoy, es ahorita mismo. Siente cómo el Espíritu de Dios está penetrando en ti, mi amado hermano, y cómo el Espíritu del Señor está poniendo a esos enemigos debajo de tus pies. Si tú quieres, si tú obedeces y si tú le crees a Dios. Amén. La tercera cosa que debemos cambiar es que nuestra conquista es como el termómetro
de nuestro genuino progreso. Yo puedo tener una vida hipócrita, puedo fingir que soy próspero, casas, carros, todo lo que usted crea que es visible y que impacta a las personas, pero todo está hipotecado, todo se debe, hasta lo que carga puesto. Eso no es conquista. Eso no es conquista. Conquista, mis amados hermanos, es que cuando nosotros, mis amados hermanos, llegamos a tener algo, pues es porque verdaderamente ha costado lágrimas, ha costado oración, ha costado ayuno, ha costado ministración, ha costado aceptar que tenemos necesidad de meternos a un proceso de restauración, pero no solo meternos, terminar ese proceso de restauración. Y la cuarta cosa, mis amados hermanos, que debemos cambiar en nuestra mente es no dejar las cosas a medias. Y el pueblo de Dios lastimosamente se caracteriza por eso. Vamos a empezar un ayuno y oración de 21 días. El primer día, todos. El segundo día, pero Señor, ¿por qué solo a la hermana Gladys le llevas comida? Ya el tercer día, mejor llevo mi comida. Y entonces se rompió el ayuno. Me meto a un proceso de administración y ahí se queda. ¿Y por qué se queda ahí? Porque no me gustó lo que Dios me dijo a través del ministro. Pecador yo. Que yo tengo que cambiar eso. Ese ministro está fumado. No podemos dejar las cosas a medias. ¿Por qué? Porque mire, mi amado hermano, en Josué 13:1 dice que cuando ya habían pasado muchos años y Josué era anciano, Dios le dijo: ya estás muy viejo y todavía hay mucho territorio por conquistar. En pocas palabras, se cansaron de conquistar. ¿Cómo dice? Era mucho, como lo mucho que nosotros tenemos por conquistar, porque las bendiciones de Dios son abundantes. Abrirá pues el Señor su buen tesoro, el cielo, ¿para quién? Para su especial tesoro, que somos nosotros. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener la mentalidad conquistadora de nuestro Señor Jesucristo. En Josué 23:10, la palabra del Señor nos está mostrando a qué se refiere el Señor cuando dice que ninguno nos podrá hacer frente y que nosotros seremos capaces de poder hacer, como dice la palabra del Señor, en Él podremos hacer proezas. En el Salmo 108, 116, algo así. Dice eso: uno solo de vosotros perseguirá 1000. Uno solo de vosotros perseguirá 1000 en lo espiritual. Porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros, según Él nos lo prometió. Esa es la mentalidad conquistadora que opera en Jesús. Miren lo que dice en Levítico: y perseguiréis a vuestros enemigos, los cuales caerán a cuchillo delante de vosotros, de tal modo que 5 de vosotros pongan en fuga a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Es un poder, un respaldo de Dios indescriptible. La promesa está ahí, el respaldo de Dios, el arsenal de Dios está ahí. ¿Pero por qué no funciona? Porque nosotros no creemos, porque nosotros no obedecemos, porque no nos hemos sacado la mentalidad del desierto. Y finalmente, mis amados hermanos, la mentalidad
del conquistador de conquistadores, de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 5:9, el famoso pasaje de la liberación de aquel hombre que estaba endemoniado por una legión de demonios de la región de Gad. En la versión de la traducción del lenguaje actual dice: Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Ejército, dice acá. Pero me gustó esa traducción, porque ¿qué entiende usted por un ejército? Exactamente, la unión de varias especialidades de combatientes, diferentes fuerzas. Guaito decía aire, mar y tierra. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ejército porque somos muchos los malos espíritus que estamos dentro de este hombre. Y la legión, mis amados hermanos, en el tiempo del poderío romano, estaba conformada por 6.826 hombres. O sea que por lo menos habían 6.826 espíritus que estaban haciendo oposición a la conquista que el Señor Jesucristo estaba haciendo en la región de Gadara. ¿Por qué digo conquista? Porque este hombre quiso irse con Jesús y el Señor Jesús le dijo, no, ve a Decápolis y da testimonio de cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. En pocas palabras, a la Tortrix, en buen chapín, estaba diciendo, ve y cuenta el conquistador que vino hoy, que te conquistó, que conquistó a esos enemigos que te tenían al borde de la muerte. Y que a través de tu testimonio, Decápolis, que quiere decir 10 ciudades, se entregarían a Cristo Jesús por el testimonio, por la mentalidad cambiada de este hombre. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros en esta hora. Vamos a pedirle a Rafa que nos ayude y vamos a entregarle al Señor en esta hora, porque el manto de misericordia sigue puesto sobre nosotros. Vamos a entregarle todo aquello que nos impide hacer todo aquello que el Señor nos ha mandado a realizar, todo aquello que el Señor nos ha mandado a creer. Señor, tus discípulos no pudieron ayudar a mi hijo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y este padre de este mancebo dijo, Señor, ayúdame a creer. Y en esta hora, Señor, por medio de tu Espíritu, ayúdanos a creer, Señor, que aquello que parece imposible, que aquello que parece que no tiene cambio en nuestras vidas, sí puede ser cambiado. Aquello que parece que está empecinado a seguirnos, a cerrarnos el futuro de nuestras vidas, aquello que no deja que nosotros cambiemos. Hoy el Señor te dice, entrégame tu mente, entrégame tu espíritu, entrégame tu alma, entrégame tu corazón. Ponte a disposición de mí en esta hora. Cuando tú vas al médico, el médico muchas veces te dice que hagas algo que tú no harías en cualquier lugar. El médico te dice, despójese de su ropa. El médico te dice, desnúdese. Y hoy el conquistador de conquistadores te dice, desnuda tu alma. Desnuda tu alma, hijo mío. Desnuda tu alma, hija mía. Yo conozco todo de ti, pero necesito que tú te muestres delante de mí, reconociendo que tienes necesidad de que yo intervenga en tu vida. Ese manto de misericordia está ondeando
Si alguien tiene visión, posteriormente dará el testimonio. Pero ese manto no solamente está sostenido por ángeles, sino que hay ángeles que están con herramientas, quitando como cascos, como yugos que fueron puestos alrededor de nuestra cabeza. Hoy vienen a ser quebrantados esos yugos. Hoy vienen a ser quebrantados esos cascos que están impidiendo que te sometas al proceso de adiestramiento que necesita tu mente. Gracias, Señor Jesús. Opera, Espíritu de Dios, en tus hijas. Opera, Espíritu de Dios, en tus hijos. Yo conozco todo de ti. Suelta, suelta, suelta todo aquello de lo que tú tienes capacidad de renunciar. Renuncia. Renuncia a todo aquello con lo cual has creado un vínculo. Todo aquello con lo cual te has creado una sola mentalidad. Renuncia a eso en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, en el nombre de Cristo Jesús, con la autoridad que tú has puesto sobre mi cabeza, Señor, yo vengo a tomar autoridad sobre todo espíritu, Señor, que habita en el desierto y que se resiste, mi Dios, a que se opere un cambio de mentalidad en la vida de mis hermanos. Por la sangre del Cordero de Dios, declaro que ha sido vencido y que, de acuerdo a la capacidad volitiva de mis hermanos, en la cual han renunciado a tus extorsiones, a tus chantajes, a tu manipulación, a tu dominio, en esta hora te ordeno que sueltes a este pueblo. Suelta, 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 suelta la voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Irri bashara baira, rabasaira rarabata rabasanda. Suelta en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Suelta, suelta, porque este varón ha sido comprado al precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Suelta, suelta, suelta en el nombre de Jesús. Rima shara basaira, riba irararabasaira rarabasaira. Gracias, 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 Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias, mi Dios. Gracias. Se rompe, se rompe, se rompe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se rompe el yugo. Ahí está. Ahí está siendo roto el yugo. Esa mentalidad no es tuya. Esa mentalidad te fue impuesta. Ese adiestramiento no proviene de mí, dice el Señor. Entra mi adiestramiento, entra mi adiestramiento. Las cosas viejas quedan atrás. Hoy se rompe el vínculo que te une con el pasado reciente. Y he aquí que yo te introduzco, dice el Señor, a la nueva atmósfera, a la nueva dimensión, donde conquistando obtendrás todo aquello que el enemigo te quiso vender por baratela, simulando las bendiciones que yo tengo preparada para ti, dice el Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias por este pueblo, mi Dios. Gracias por todos y cada uno de ellos, por nombre, Señor. Yo los bendigo, Señor. Rompo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, toda influencia, todo dominio, mi Dios,
toda mentalidad que dice imposible sobre estos hijos tuyos, mi Dios. Y ahora, Señor, sacude el manto de misericordia. Y ahora, Señor, sacude el manto de sabiduría, Señor, que viene a canalizar, mi Dios, la inteligencia de mis hermanos. Esa sabiduría divina, Padre Santo, que nos hace entrar en un temor reverente constantemente en tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, porque a ti te ha placido, Señor, comprarnos al precio de la sangre que derramó tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Estamos agradecidos contigo, mi Dios. Gracias, gracias. No se canse de darle gracias al Señor. Gracias por esas cosas que vendrán. Gracias, Señor, porque yo puedo, Señor, sentir en mi espíritu, Señor, que pronto empezarán a fluir los testimonios, mi Dios, de mis hermanos, de este lugar y de otros lugares que están viendo en directo o en diferido, donde a través de haberse sometido al cambio de mentalidad, tú has hecho posibles, harás posible, Señor, los milagros en la vida de mis hermanos, Padre. Gracias, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. ¿Quiénes se sienten bendecidos esta mañana? Voy a pedirles que nos pongamos de pie y vamos a quedar despedidos agradeciéndole a Dios. Miren, el Señor tiene siempre un propósito por el cual nos trae. Así que levante sus manos y dele gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, por tu ministración. Gracias, Señor, por el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo esté sobre todos y cada uno de ustedes. Y este pueblo gozoso dice: amén. Que el Señor les guarde, les bendiga y que todo lo que hagan esta semana prospere. Amén. Muchas bendiciones, mis amados. Como el Padre y el Hijo uno son, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios.
un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Unamos nuestras voces en amor a Él, unidos en justicia y en verdad, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, como el Padre y el Hijo uno son, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios, unidos en el Espíritu Santo, unidos en